Bienvenidos a La Niebla Maldita, un canal dedicado a narrar historias cortas de ficción de terror originales. Yo soy el del más allá y seré su locutor esta noche. Antes de empezar, de parte del equipo de La Niebla Maldita, me gustaría agradecer a todos nuestros oyentes y suscriptores por el apoyo continuo. Nuestro objetivo es brindarles a todos ustedes un breve respiro de la vida cotidiana con nuestras historias de terror. Esperamos seguir haciéndolo durante muchos años y nos encantaría que todos ustedes nos acompañaran. Y sin más preámbulos, únase a mí mientras nos adentramos en lo desconocido, así que siéntese, relájese y disfrute del entretenimiento de la noche. En lo profundo de la cordillera amazónica venezolana existe un silencio que no pertenece a la selva. Cuando un grupo de investigadores ignora las advertencias de una comunidad indígena y se interna más allá de lo permitido, comienzan a descubrir que hay cosas que la ciencia no puede explicar, sombras que se mueven solas, huellas imposibles y una respiración que nunca se aleja del todo. Lo que empezó como una expedición científica pronto se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir, hasta que queda claro que no todos saldrán vivos. Y que algo, en la montaña, todavía los está esperando. Las comunidades que rodean la cordillera amazónica venezolana siempre han tenido sus silencios. No por miedo a los animales salvajes ni a los ríos que devoran campamentos, sino por algo más antiguo, algo que jamás apareció en mapas ni expedientes oficiales. Un ser que, según decían los ancianos, vivía entre las montañas de neblina, donde los árboles se retuercen como si quisieran huir de un secreto imposible de nombrar. A ese ser le decían simplemente, el monstruo de las Amazonas. La historia comenzó a finales de 1998, cuando un grupo de 6 investigadores entró en la zona boscosa para estudiar cambios en la vegetación. Entre ellos estaba Arturo Velázquez, un botánico reconocido por su tendencia a descartar supersticiones. Sin embargo, al llegar a la comunidad indígena Piaroa que servía de base, los ancianos les advirtieron que no subieran más allá del tercer risco. Allí camina lo que no tiene nombre, murmuró una mujer en un dialecto quebrado. Arturo apenas sonrió, pensando que se trataba de un mito local. El primer incidente ocurrió en la segunda noche. El campamento despertó con un grito desgarrador. Cuando encendieron las linternas, encontraron a Miguel, el más joven del grupo, temblando, incapaz de hablar. Señaló hacia el bosque, donde las sombras parecían moverse solas. Dijo haber visto una figura enorme caminando entre los árboles, algo que medía más de 2 metros, con extremidades alargadas y la piel tan oscura que absorbía la luz. Pero lo que más lo aterrorizó fue el sonido, una respiración profunda, húmeda, pegada a su nuca aun cuando no había nadie detrás. Al día siguiente, los demás investigadores revisaron las huellas alrededor del campamento. Había marcas profundas en la tierra, como garras que se hundían varios centímetros. Ningún animal amazónico dejaba algo así. Aún así, Arturo insistió en seguir adelante con la expedición, y fue el peor error de su vida. Al tercer día, subieron al tercer risco ignorando la advertencia de los Piaroa. Allí, la vegetación cambió de forma radical, árboles sin hojas, cortezas desgarradas y un silencio tan absoluto que hacía que hasta la respiración sonara como un grito. De pronto, escucharon un crujido. Luego otro. Cuando voltearon, vieron a Ernesto, el guía, paralizado, con los ojos abiertos de terror mirando algo entre la niebla. El ser emergió parcialmente, como si la oscuridad lo moldeara. Tenía una especie de rostro, pero sin rasgos definidos. Solo una cavidad abierta que vibraba como si respirara desde muy adentro. Los investigadores retrocedieron sin darse cuenta, pero era demasiado tarde. La criatura saltó hacia Ernesto con un movimiento imposible, quebrando su cuello antes de que pudiera emitir un solo sonido. Lo arrastró hacia dentro del bosque, dejando un rastro de sangre en las piedras. El grupo huyó, pero el monstruo conocía la montaña mejor que ellos. Durante horas escucharon sus pasos pesados siguiéndolos, siempre a unos cuantos metros, siempre respirando. Cada vez que se detenían, el sonido también se detenía.
No atacaba de inmediato, no tenía prisa. Parecía disfrutar del miedo. Cuando cayó la noche, solo quedaban Arturo, Miguel y Teresa. Se refugiaron en una cueva estrecha, rezando para que el monstruo no cupiera entre las rocas. El silencio era tal que cualquier movimiento podía ser escuchado por kilómetros. Pero entonces, desde la entrada, oyeron esa respiración húmeda, lenta, profunda, como si el monstruo olfateara la oscuridad buscándolos. Miguel lloraba en silencio, Teresa intentaba contenerlo, y Arturo, finalmente, entendió que la advertencia de los Piaroa no era un mito. La criatura no entró. No hacía falta. Se quedó horas allí, inmóvil, vigilando. A primera luz, Arturo salió primero, y no encontró señales del monstruo. Pensaron que quizás se había marchado, pero al avanzar hacia el valle, descubrieron el cuerpo de Teresa colgando de un árbol, desmembrado de una forma imposible para un animal. Algo la había llevado mientras dormían sin que ninguno lo sintiera. Miguel se quebró por completo y corrió desesperado hacia el río. Arturo lo siguió, pero cuando llegó a la orilla solo encontró sangre fresca mezclándose con el agua. El monstruo lo había tomado sin dejar huellas. Arturo logró llegar a la comunidad Piaroa completamente solo, cubierto de barro, con un brazo roto y una mirada perdida. Contó lo sucedido, pero nadie lo consoló. Los ancianos simplemente asintieron con tristeza. Él los llamó, dijo uno. El monstruo de las Amazonas no mata sin razón. Solo castiga a quienes lo despiertan. Arturo abandonó la ciencia después de aquello. Hasta el día de su muerte sostuvo la misma afirmación, la criatura lo siguió durante años, apareciendo en reflejos, detrás de árboles, entre sombras, siempre observándolo, siempre respirando, como si recordara que aún le debía una vida más. Hoy, los lugareños aseguran que cuando alguien entra demasiado profundo en la cordillera, desaparece sin dejar rastro. Y aunque el gobierno lo atribuye a accidentes naturales, los Piaroa saben la verdad. Dicen que en las noches más oscuras todavía se escucha esa respiración profunda caminando entre la montaña, buscando, esperando, reclamando otra víctima para el monstruo de las Amazonas. Así termina la historia, con excusas oficiales, informes incompletos y un silencio conveniente. La selva, como siempre, no dio explicaciones. Arturo sobrevivió, sí, pero solo para cargar el resto de su vida con algo que nadie quiso creerle. Porque es más fácil llamar accidente a lo inexplicable que aceptar que hay cosas que cazan sin ser vistas. Hoy, otros entran confiados a la cordillera, seguros de que los mitos no respiran. Curioso. La montaña sigue allí. Y también aquello que nunca necesitó ser creído para existir. Esto ha sido El del Más Allá. Esperamos que hayas disfrutado la historia de esta noche. Únete a nosotros nuevamente mañana a las 10 de la noche, hora del este, para una nueva historia de terror. Pulsa el botón me gusta y suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar un comentario. Comparta el video con familiares y amigos y, por último, no olvides escuchar otras historias de terror en la lista de reproducción de tu país disponible en nuestro canal si eres lo suficientemente valiente.